Quiero darle a esta hora la bienvenida a Edilber Chinchilla. Él es líder cristiano, pastor de la iglesia La Alianza Cartagena. Pastor Edilber, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, Yair. Saludos a todos los que están en el estudio y bueno, estamos muy bien, gracias a Dios, de maravilla. Bueno, bien, la pregunta es para usted como es un líder cristiano, espiritual, desde el contexto espiritual, lo que significa, el significado de esta época del año, de la Navidad. Bueno, para nosotros los cristianos, la Navidad es algo muy trascendental y muy especial, porque significa celebrar el nacimiento de Dios hecho carne y es un acontecimiento maravilloso. De verdad que es una gran alegría. Bueno, aunque hay muchos cristianos que satanizan esta época o esta celebración, hay algunos que, como yo, creemos firmemente que independientemente de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, es un bonito motivo para celebrar su nacimiento. Bien, y bueno, explíquenos eso, ¿por qué hay cristianos que no aceptan esta conmemoración, estas celebraciones? Bueno, resulta que el significado de la natividad o Navidad, perdón, viene de una palabra que es nativitas, que significa nacimiento. Y en los países nórdicos, bueno, aunque hay algunas creencias mitológicas en realidad que tienen que ver con el dios Talmud, en realidad esta tradición nace en los países nórdicos cuando durante este tiempo, normalmente la noche era más larga, el día era más corto, entonces le atribuían como que el sol tenía como para explicarlo sencillo, como una lucha entre la oscuridad y la luz. Ujú. Entonces, en las noches, lo que hacían los países nórdicos era sencillamente pues talar árboles, colocar luces, encender fogatas. Y bueno, la tradición durante el siglo IV, la Iglesia Romana, en aquel tiempo que era el Imperio Romano, estableció, como era la religión, ¿no? Impuesta para aquel tiempo, que era el cristianismo, se tomó esta fecha para no celebrar, para no celebrar esto, ¿no? Sino más bien decir que Jesús nació en esta fecha. Entonces, como normalmente muchos cristianos pues van a esta mitología del dios Talmud, que en realidad es algo mitológico, no es algo que historiadores respalden, más bien no existen escritos oficiales acerca de esta mitología. Lo que sí es que muchos de nosotros, como cristianos, tomamos esta fecha y independiente, bueno, hay que aclarar, ¿no? Que Jesús bíblicamente no nació el 25 de diciembre. No hay un solo versículo que especifique la fecha de nacimiento de Jesús. Pero entonces muchos cristianos han satanizado el árbol, han satanizado el pesebre, esta celebración, y en vez de tomarla como algo muy especial, como lo decía hace un rato quien está en estudio, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón y el hecho maravilloso de que Jesús haya nacido entre nosotros es un motivo de celebración, independientemente de en qué fecha haya nacido. Y quiero preguntarte eso, ¿qué significa eso de permitir que Jesús nazca en tu corazón? Bueno, nosotros tenemos una fiel creencia acerca de que Jesús vino a este mundo para romper algo. Y eso que vino a romper Jesús o vino de alguna manera, a desvirtuar es que el hombre estaba lejos de Dios. Y por muchos siglos el pueblo judío, o durante muchos años, el pueblo judío tenía la creencia de que Dios estaba lejos. De hecho, los judíos eh, veían, ni siquiera eran capaces o de alguna manera se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Se referían a Él de alguna manera con algún atributo a Dios. Entonces Jesús
vino hecho carne y nació entre nosotros, y dejarlo nacer en el corazón es aceptar el hecho de que Jesús vino a mostrarnos el camino al Padre y vino a nacer en un pesebre. Dice la historia bíblica que no había para él lugar en un mesón. Eso quiere decir que no importa cómo inicia tu vida, sino cómo termina. Y una de las cosas que tenemos o creemos y tenemos esa firme fe es que Jesús nace en nuestro corazón para revelarnos el Padre y para revelarnos de que no estamos lejos del Padre, sino que estamos cerca de Él, que no importa cuál es tu condición ni en qué condición de pecado estés, el Padre se acerca a ti a través del nacimiento de Jesús. Es decir, por eso la Biblia le dice a María, ¿no? En el relato bíblico le dice, y nacerá Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, que Dios se ha acercado al hombre. Dios no está lejos del hombre, a pesar de su pecado. Algunos creen que el pecado es un impedimento para acercarnos a Dios. Y algunos creen también que para podernos acercar a Dios debemos cambiar. Y la verdad es que Dios se acerca a nosotros siendo pecadores, y esto lo vemos con la historia del hijo pródigo, que el padre salió al encuentro de su hijo todo sucio, todo maloliente, y lo aceptó tal como era. Lo que transforma realmente nuestras vidas es aceptar el hecho de que Dios nos ama incondicionalmente y que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él a través de Jesús. Y Jesús nos muestra que podemos acercarnos a Él sin tener ningún temor al rechazo o a la culpa o a la vergüenza, porque el Padre nos conoce. Así que permitir que Jesús nazca en nuestro corazón para estas fechas es algo muy hermoso, porque durante estas fechas, sin desvirtuar lo que realmente significa la Navidad, porque más allá de los regalos, más allá del árbol de Navidad, de las novenas y de toda esta comercialización de esta fecha, más allá de eso, lo verdaderamente importante es que Jesús vino a unirnos como familia. Y de hecho, las tradiciones nórdicas o de los países del norte como Estados Unidos, para estas fechas los cristianos lo que hacían eran fiestas privadas para celebrar con sus familias el nacimiento de Jesús. Y de ahí viene la tradición de tener una cena, de poder reunirse en familia alrededor del nacimiento de Jesús. Edilber, buenos días, soy Sander Arteaga, te saludo desde el estudio. En ese orden de idea quería preguntar entonces, ¿qué es estar en comunión con Dios? ¿Qué es esto de estar en comunión con Dios? Bueno, hay algo que... La comunión, como su palabra lo define, ¿no? Es una unión íntima, pero una de las cosas que lamentablemente la iglesia, y de esto somos culpables todos nosotros como iglesia, no voy como a sacarme de ese paquete, porque lamentablemente la iglesia en vez de enseñar de que Dios está cerca, a veces se enseña de una manera tergiversada y equivocada de que tú necesitas a alguien para acercarte a Dios. Necesitas un pastor, un sacerdote o un mediador para poder acercarte a Dios. Como pastor vivo constantemente muchas peticiones como, pastor, ore por mí. Y yo digo, bueno, ok, yo no tengo problema de orar por ti y está bien que ore por ti, pero a veces la razón por la cual me pides que ore por ti es porque tú crees que yo estoy más cerca de Dios de lo que puedes estar tú. Y eso es una creencia falsa, o sea, es una falsa creencia. Realmente la comunión de Dios y la intimidad con Dios se da a través de un corazón que está dispuesto a acercarse a Dios aceptando su condición. Es decir, cuando vemos la historia del hijo pródigo nos damos cuenta de que el hijo llega un momento y dice, bueno, estoy acá inmundo, sucio, voy a acercarme a mi padre. Bien, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, mi padre, pero voy a acercarme a mi padre. Y bueno, quiero que me acepte como un jornalero. Fíjese que no dice que me acepte como un hijo, sino como un jornalero, como un trabajador más.
lamentablemente muchas personas aún conservan ese pensamiento de acercarse a Dios como un jornalero y no como un hijo. Entonces, la manera en que se da la comunión con Dios es tener la certeza, la absoluta confianza de que independientemente de tus errores, de tu pecado, de lo sucio que estés, de la condición en la que te encuentres, el Padre te va a aceptar y te va a recibir, y que tú puedes hablar con Él abiertamente. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, que es una oración muy tradicional y que muchos de nosotros sabemos o en algún momento hemos recitado o hemos aprendido, ya sea en el colegio, la iglesia, Jesús nos enseña a decir Padre Nuestro. Esto conmocionó a los judíos, obviamente, porque es la palabra Adonai, que quiere decir papito mío o papito lindo. A mí me gusta mucho algo que hace el expadre, ¿no? Alberto Lineros, o enseña, porque él dice, el man está vivo, es decir, él es mi amigo, es mi parcero, mi pana, o como decimos acá en la costa o en Cartagena, mi vale, mi llave, como dirían los barranquilleros. Y es que Dios no está lejos. Y en esa oración del Padre Nuestro, Él dice, danos el pan de cada día. Y el pan de cada día se sirve en la mesa. Es decir, el Padre te invita primero a la mesa. Él no te va a negar el pan. Él no te va a negar su amor incondicional para ti. Y luego te dice, muy bien, ahora perdona a los que te han herido, y yo también te perdono. Es decir, la comunión con Dios es tan cercana, es para todos. La iglesia no es un mediador, el sacerdote, el pastor o un profeta, apóstol, no es un mediador de Dios o del Padre. Toda persona puede acercarse confiadamente, como dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que tener esa comunión con Dios, solo el secreto está en que puedas decidir, tomar la decisión de que el Padre te va a aceptar, que vas a hablar con Él sin ningún problema, que Él te va a recibir, que Él te va a escuchar. Esa es la fe. Edilber, efectivamente, así es. La oración entonces se convierte como en el medio para poder llegar a esa comunión con Dios en lo personal, ¿no? Así más o menos, ¿no? Sería entonces la oración ese camino para poder llegar a esa comunión con Dios, ¿no? Bueno, efectivamente, la oración, algunos satanizan también la palabra meditación, porque la oración es un tiempo para meditar, y la oración, más que un fin como tal para conseguir algo, en realidad es el medio por el cual yo puedo acercarme al Padre, meditando y permitiendo que Él hable a mi corazón, y haciendo un encuentro personal, ¿no? Y además porque algunos la oración la convierten en algo muy ritualista, cuando en realidad la oración es una charla amena, espontánea, de poderle expresar a ese ser supremo, a ese Dios maravilloso, el cual nos conoce, el cual sabe todo de nosotros. Y la oración es ese medio a través del cual yo me acerco a Él, para que Él me muestre lo que yo debo ir transformando en mi vida. Y es que acercarnos a Dios a través de la oración transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Entonces aquí se derriba esa falsa creencia que debemos cambiar para acercarnos a Dios. No, es al contrario. Acercarnos a Dios, tener esa comunión con Él, creer. Por eso dice la Escritura en Hebreos que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Eso está en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve y es la certeza de lo que se espera. Y acercarnos a Él de manera confiada nos permite que nuestro corazón sea transformado a través de aceptar, de ver de que ese ser tan maravilloso nos ama incondicionalmente. Eso es algo maravilloso, porque en el mundo tú no encuentras que por lo general, ¿no? Y es lo humanamente, lo que más es muy humano, ¿no? Lo que trato de decir, que
normalmente a uno lo traten bien cuando uno ha tratado bien, pero es fenomenal acercarse a un ser que a pesar de tus errores, a pesar de tu pecado, a pesar de tus fallas, porque todos, sin excepción, cometemos errores, desde el Papa, el sacerdote, el pastor, el apóstol, todos nosotros tenemos fallas, tenemos errores, tenemos pecados en nuestra vida, y es extraordinario poder acercarse a ese ser supremo, a ese ser maravilloso que es Dios, sin ningún problema de que Él nos acepte, nos ame incondicionalmente, y eso es lo que verdaderamente transforma nuestra vida. Así que la oración es ese camino, es ese medio para podernos acercar a Él. Muy bien, Edilber, muy bien por esa explicación que usted da para poder estar en comunión en ese orden de ideas, y sabiendo que dentro de 3 días vamos a celebrar nosotros los cristianos la Navidad, el natalicio de Jesucristo. ¿Cómo poder interpretar la forma en cómo se ha venido, digamos, desviando un poco esta fecha? ¿Cómo el mensaje que se le podría dar a todas las personas para dejar de ese lado, que lo principal es el consumismo, ¿no? Por ejemplo, algunas personas toman estos días porque tienen que estrenar ropa, tienen que estrenar zapatos, y la Navidad es como ir más allá de ese consumismo en el que nos han metido en la cabeza, ¿no, Edilber? Bueno, obviamente pues los medios de comunicación son gran parte de este, digamos, de desvirtuar o de alguna manera... Paradójicamente los medios de comunicación. Sí, porque son los medios masivos, ¿no? La radio, la televisión. Obviamente el mercadeo, bueno, las empresas tienen un objetivo, y no podemos satanizar las empresas por aprovechar esta época para tratar de sacar sus productos y tratar de comercializar, ¿no? No podemos nosotros tampoco satanizarlos ni decir de que ellos son los culpables de todo esto, no. Yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra cultura individual en casa, lo que enseñamos a nuestros hijos, con nuestros valores, con nuestros principios, porque bueno, en mi caso, pues en casa, pues no es algo que... el 24 no es el día para estrenar ropa. El día de estrenar ropa es cuando tenemos necesitemos algo para vestir. Entonces yo creo que eso a veces nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores, influenciados obviamente por los medios y por todo el mercantilismo que se da alrededor del consumismo, han desvirtuado un poco estas fechas, ¿no? Y entonces se entra en un estado de ansiedad. Muchos entonces están tristes porque no tienen una cena o algo para vestir, y olvidan lo que realmente es importante para estas fechas. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad, y bueno, yo agradezco a Yair, bueno, te agradezco a ti por este espacio, porque a través de este espacio pues y ahorita todo lo que creo que se trata de transmitir a través del canal Cartagena es que la Navidad tiene un sentido muy diferente al que hoy día se da en la sociedad. Y creo que muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo hasta ahora, o los que verán luego en diferido a través de YouTube este tiempo, creo que podrán entender a través de estas breves explicaciones, ¿no? Que solo buscan enseñar y tal vez transmitir más bien el verdadero significado de la Navidad. Entonces creo que el consumismo, el mercantilismo, el mercadeo, está bien, no hay que tampoco satanizar. Sí, culpar o hacer sentir mal a alguien porque ese día... Pues si ese día tiene para comprar ropa y estrenar, pues qué bien, supremamente extraordinario. Si tienen para dar los regalos que sus hijos piden, o sus amigos o sus vecinos, o no sé, con quienes estén celebrando, fenomenal. Si hay para tener una gran cena, muy bueno. O sea, eso no quiere decir que no se pueda hacer o que está mal hacerlo. Pero sin desviarse mucho, ¿cierto? O sea, está bien hacerlo, pero sin desviarse un poco de lo que realmente es el significado de la Navidad, ¿no?
Sí. Exactamente, sin dejar de un lado el que tiene los recursos, el que de alguna manera pues tiene esa facilidad, pero creo que a veces la gente se entra en un estado de ansiedad donde se comienza a endeudar, empeñan hasta la nevera, el televisor, qué sé yo. Hay gente que hace lo que sea, está muy triste ese día porque de pronto no tiene algo como tal vez tiene el vecino o otras personas. Y entran como en un estado de depresión y lamentablemente estas fechas producen eso en algunas personas que no tienen claro el significado y el verdadero propósito de esta celebración. Sí. Pastor Edilber Chinchilla de la Iglesia La Alianza Cartagena, muchas gracias por sus comentarios, por ampliarnos la perspectiva de lo que significa la Navidad, que como les decía también al principio, va más allá de la pinta, del estreno de la ropa, del buñuelo, de la natilla, del regalo, del arbolito, del mismo pesebre. Es un asunto más espiritual al cual también tenemos que ponerle mucha atención, porque si alimentamos nuestro espíritu, nuestra vida en la tierra será mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, Yair, muchas gracias a ti. Quien te acompaña en la mesa. Sander, sí. Sander. Bueno, Sander, muchas gracias. De verdad que un privilegio. Y bueno, decirle a todos como un último mensaje. Se acerca el día y que aprovechen esta fecha para celebrar de manera muy especial lo verdaderamente importante, que Jesús nace en nuestro corazón, que es un tiempo para perdonar, es un tiempo para acercarnos a Dios, es un tiempo para dar gracias por lo fenomenal, el hecho más extraordinario de todo el universo, que Dios se haya hecho carne entre nosotros.